Me gustaría que pudiéramos pensar en las palabras que hemos leído hace unos momentos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en particular el capítulo 3, y leemos desde el versículo 19. Capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En una ocasión como esta recordamos la Reforma Protestante del siglo XVI. Fue justamente un 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero clavó sus ya famosas 95 tesis en la puerta del castillo iglesia de Wittenberg en Alemania. Y desde entonces recordamos como iglesias evangélicas lo que significó aquel movimiento espiritual de retorno a las Escrituras y a su propia enseñanza. Y por tanto, en un domingo como este, justamente coincide que es el 31 de octubre y es también domingo, me gustaría que pudiéramos pensar acerca de lo que significa esa identidad reformada. Cuando hablamos de la reforma, decimos que somos reformados porque todas las iglesias evangélicas descendemos de ese movimiento espiritual de entonces, del siglo XVI. Y la pregunta que tenemos que plantearnos es justamente esta, ¿no? ¿Qué significa ser reformados? ¿Qué significa que encontramos nuestra identidad en aquello que aconteció entonces? Sabemos que la Escritura nos enseña acerca de la salvación constantemente y desde el mismo momento en que fue redactada conforme a la bendición de Dios sobre aquellos profetas y apóstoles que nos la trajeron. Pero sabemos que ese evangelio fue gradualmente perdiéndose en la historia de la Iglesia, hasta el punto de que en la época de la Reforma, justamente antes, ese evangelio se había olvidado, había quedado a un lado, había quedado sepultado por todo tipo de tradiciones humanas que estaban oscureciendo esa realidad de lo que era el evangelio. Y por tanto, cuando hablamos de la Reforma, estamos diciendo que hay un redescubrimiento del evangelio, del antiguo evangelio, es decir, no se anuncia, no se predica un nuevo evangelio, sino que estamos apelando a lo que ha sido el evangelio de siempre, ese evangelio que encontramos en la misma palabra de Dios. Y por tanto, ¿quiénes somos los reformados? ¿Quiénes somos los evangélicos? Podríamos también ponerlo. Un pasaje como este está llamando nuestra atención sobre lo que sería realmente el fundamento mismo de lo que implica confesarnos como reformados o como evangélicos. Y lo primero que tenemos que mirar es justamente lo que dice en el capítulo 3 de Romanos, versículos 19 y 20. Aquí encontramos cómo el apóstol Pablo llega a una conclusión. En la primera parte de la epístola, lo que ha hecho desde el capítulo 1 y el versículo 18 ha sido demostrar cómo todo ser humano se encuentra bajo el justo juicio de Dios. Es decir, por naturaleza, todos estamos bajo la ira de Dios. La ira de Dios en las Escrituras significa que Dios es santo y que por tanto Él no puede tolerar el pecado. Y que nosotros, todos los que somos descendientes de Adán, hemos hecho lo malo delante de Dios y estamos bajo ese justo juicio de Dios. Todo ser humano, viene a decirnos el apóstol Pablo, ha roto la ley de Dios y por tanto está bajo ese justo juicio de Dios. Y está hablando aquí, algunos conocéis esta epístola, pero
cuando describe a la humanidad, la divide en dos grandes bloques. Por un lado los paganos y por otro lado los judíos. Y está diciendo que tanto unos como otros estamos bajo el justo juicio de Dios. Y muchas veces la realidad de que somos pecadores es algo que aparece en nuestra manera de hablar. Por eso el apóstol, en el pasaje que estábamos leyendo aquí nosotros, dice que la boca y la lengua revelan la perdición que hay. Nuestro propio pecado es revelado por la manera en que hablamos, por la manera en que nos dirigimos a otros. Esa es la realidad que está aquí demostrando. De tal manera que está diciendo tú y yo, todos y cada uno de nosotros hemos roto la ley de Dios. Ninguno es bueno a los ojos de Dios y precisamente porque hemos roto esa ley de Dios somos culpables delante de Él. El problema que afronta el apóstol Pablo aquí también en la epístola a los Romanos es justamente el mismo problema que también tuvo que confrontar nuestro Señor Jesucristo en su propio ministerio. Es el hecho de que hay personas que, a pesar de esta evidencia, si lo puedo decir así, empírica, ¿no?, que podemos todos comprobar de que somos pecadores, algunos que se creen que no lo son, algunos que se creen que son buenos a los ojos de Dios. Ese es el gran problema de la religión. Es un problema al que se dirige aquí el apóstol Pablo cuando específicamente habla de los judíos, pero también es, como os estoy diciendo, algo que aparece constantemente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás la mejor manera en que lo podemos ilustrar es por medio de aquella parábola que puso nuestro Señor Jesucristo acerca del fariseo y del publicano. Si había alguien que era un dechado de religión, este era el fariseo que pensaba que era bueno en sí mismo delante de Dios. Y nos dice en esa parábola, en Lucas capítulo 18, versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y por tanto, está refiriéndose a una persona que se veía como buena delante de Dios. Una persona que al mismo tiempo, nos dice el Señor Jesucristo en la introducción a esta parábola, menospreciaba a los demás. Yo soy superior a otros. Yo realmente en mí hay algo que me hace diferente a otras personas, especialmente a estos publicanos, especialmente a este tipo particular de pecadores que colaboran con los romanos, que son ladrones y que por tanto realmente no pueden esperar ninguna bendición de parte de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo también tiene en su mente, la realidad de que el ser humano ha roto la ley de Dios y sin embargo no se da cuenta de que él también está bajo ese mismo juicio del Señor. Eso es lo que el apóstol está aquí diciendo y por eso notamos que es fundamental que podamos apreciar en esa epístola a los romanos como una y otra vez no solamente está pensando en los paganos, sino también en los judíos que se creían mejores que otros. Y por ello hace este catálogo que podríamos denominar terrible de todos los pecados que pueden cometer los seres humanos y en particular está hablando también de las personas que son religiosas. La conclusión a la que llega el apóstol es que ninguno de nosotros, ni siquiera la persona más religiosa entre nosotros, puede ser justificada por sus propias obras. Dice con toda claridad aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo que está diciendo el pasaje es que si tú te contrastas, te comparas con la ley de Dios, entonces te das cuenta que eres pecador y por tanto, por mucho que te esfuerces por cumplir con la ley de Dios, tú no te puedes justificar delante de Dios por esa obediencia, porque esa obediencia está llena de desobediencia, porque somos incapaces de obedecer la ley de Dios de una manera perfecta y cabal. Incluso la persona más religiosa, el fariseo, no ha habido personas tan consagradas a Dios como los fariseos, ni siquiera ellos han cumplido perfectamente con esa ley del Señor. Y lo que dice el apóstol aquí es significativo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué el apóstol nos habla de esta manera? Porque quiere que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta de que somos reos delante de Dios, de que verdaderamente estamos
bajo el castigo justo de Dios. Si Dios quisiera castigarnos, sería justo en hacerlo. Y el apóstol nos dice que, en primer lugar, nosotros tenemos que aceptar ese veredicto divino sobre nuestras propias vidas. Eso es lo que aquí está diciendo. Es como si dijera el versículo 19, el intento de haber escrito de esta manera es para que todos nos confesemos como reos delante de Dios. Que todos nosotros confesemos nuestras culpas y reconozcamos que merecemos un castigo delante de Dios por las mismas. Eso es lo que está aquí diciendo en este versículo 19. Y por tanto, el gran mensaje que nos está trayendo la Reforma es que tú y yo tenemos que aceptar el veredicto de Dios sobre nuestras propias vidas. Tenemos que reconocer que lo que Dios dice en su palabra es una traducción exacta del estado de nuestros corazones delante de Dios. Para ser cristiano tenemos que confesar que hemos roto la ley de Dios, que somos culpables delante de Él, que hemos hecho lo malo y que nosotros carecemos de una justicia que nos pueda recomendar delante de Dios. Que podemos ser muy religiosos, que podemos haber intentado hacer el bien, pero que hemos fracasado estrepitosamente y que somos reos delante de Él. Que verdaderamente estamos en ese lugar en el que podríamos ser castigados por Dios y tendríamos que aceptar que ese castigo es justo. Pues bien, ser reformados, ser evangélicos significa que somos personas, en primer lugar, que nos negamos a considerarnos justas en nosotros mismos. Nos negamos a considerarnos justos, buenos, delante de Dios y delante de este mundo. Y por tanto, la confesión de fe reformada sencillamente significa que no venimos delante del mundo pretendiendo que somos mejores que otros o que tenemos algo especial en nosotros mismos, sino diciendo nosotros somos pecadores. Nosotros hemos roto la ley de Dios. Nosotros hemos hecho lo malo. Nosotros aceptamos como justo el veredicto de condenación que Dios mismo ha dictado en su palabra contra toda la humanidad. Pero no solamente que reconocemos que esto es verdad de los demás, sino que nosotros mismos decimos, yo soy ese hombre pecador. Yo soy ese hombre que ha roto la ley de Dios. ¿No es esto lo que encontramos constantemente en las Escrituras como la marca esencial de lo que significa ser el pueblo de Dios? Lo vemos en el rey David, cuando en el Salmo 51 reconoce sus pecados delante de Dios y cuando Natán le hace ver que él era pecador delante de Dios, dice, yo soy ese hombre que ha roto la ley de Dios. Ser reformado, recordar la reforma, significa que yo me niego a considerarme justo. No soy bueno. No soy justo. Soy culpable. He hecho lo malo delante de Dios. Y si Dios me condenara, sería justo en hacerlo. Eso es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Y por tanto, el reto que trae la enseñanza de la Escritura y un día como este a cada uno de nosotros es ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves como bueno? ¿Te ves como, bueno, yo no soy tan malo como otros, ¿no? Yo intento o procuro hacer alguna cosa buena, ¿no? Y tampoco hay tantas cosas malas en mi vida, ¿no? O más bien nos vemos como personas bajo ese justo juicio de Dios, porque hemos roto la ley de Dios. Porque nuestros pensamientos lo sabemos, nuestra conciencia lo revela, nuestra boca lo pone de manifiesto, nuestras acciones hablan con claridad que somos hijos de Adán. Y tantas veces debimos hacer cosas y no las hicimos. Y eso pesa como una losa en nuestra conciencia y revela que hemos hecho lo malo y que somos pecadores. Por tanto, ¿te niegas a considerarte como una persona justa? Pongo otra manera, lo que es la reforma es realmente una apelación a
la realidad de que si conocemos a Dios, entonces tenemos que ser humildes, ¿Cómo se sabe que una persona ha conocido a Dios? La Escritura nos dice invariablemente que la característica central de esa persona será la humildad. La humildad de reconocer que no soy mejor que otros, que en mí no hay nada bueno. La humildad de reconocerme tal y como soy delante de Dios y delante de la comunidad, como un pecador. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos convence de nuestro propio pecado, hasta el punto de llevarnos a reconocer esa nuestra miseria espiritual. Estamos, por tanto, bajo el juicio de Dios. Es la humildad de la reforma. Por tanto, casa mal cuando, como pueblo de Dios, podemos, si acaso, ser tentados a adoptar, si lo hacemos, es terrible, aires de superioridad sobre aquellos que no son creyentes, o vamos hablando como si nosotros fuéramos algo especial. Todo lo contrario. Simplemente tenemos que reconocer que somos personas que nos negamos sistemáticamente a que nos consideren justas. No lo somos. Somos pecadores. Estamos bajo el justo juicio de Dios. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo te ves? Pablo dice aquí que tenemos que reconocer que estamos bajo ese justo juicio de Dios, que nuestra boca se tiene que cerrar y reconocer esa realidad. Esto es lo primero que está aquí diciéndonos. Pero en segundo lugar nos habla de algo también muy interesante y que es también el corazón mismo de la reforma. Dice a partir del versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Dios. Esto es curioso, ¿no? Como el apóstol está manejando conceptos que tienen que ver con el mundo legal, ¿no? Por un lado, ha dicho que estamos bajo el juicio de Dios, un tribunal en el que tú eres juzgado y condenado, y sin embargo ahora está hablando de la justicia de Dios. ¿Qué es exactamente esta justicia de Dios de la que está hablando aquí el apóstol? Es un concepto que ha introducido desde el primer momento en la introducción de la epístola. Leemos en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Las buenas nuevas de salvación, dice el apóstol Pablo aquí, tienen que ver con el concepto de la justicia de Dios. Este es un concepto troncal, fundamental en las Escrituras. Pero llamo vuestra atención sobre lo que estamos haciendo en esta tarde. Estamos bajo el juicio de Dios y ahora el apóstol dice, pero aparte de esa realidad de juicio, se ha manifestado también otra cosa, la justicia de Dios. ¿Qué es esto de la justicia de Dios? Esto es lo que a nosotros nos interesa también, porque es el otro aspecto que quedó puesto de manifiesto en la Reforma con una claridad extraordinaria. En primer lugar, notad cómo aquí se nos dice que la justicia de Dios fue algo testificado por la ley y por los profetas. Esta es la manera que tiene el apóstol Pablo de referirse al Antiguo Testamento. Si te preguntan qué es el Antiguo Testamento, pues tú dices es la ley y los profetas, la ley de Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento. Esto es lo que es el Antiguo Testamento. Y está diciéndonos que, por tanto, toda la Biblia tiene un centro, que es la justicia de Dios. Ha dicho también al comienzo de la epístola, del capítulo 1 y en el versículo 3, acerca del Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Por tanto, este concepto de la justicia de Dios no es algo que el apóstol Pablo descubra a él o traiga a él por primera vez, sino es algo que podemos rastrear en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos la justicia de Dios. ¿Qué es esto de la justicia de Dios? En segundo lugar, nos dice que esa justicia de Dios tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es algo que está íntimamente unido con la persona de Jesús. Lo que sea esa justicia tiene que ver con Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que nos trae, el que nos muestra, el que manifiesta esa justicia de Dios.
En Él está esa justicia de Dios. Si queremos saber de esa justicia de Dios, tenemos que ver y entender la persona del Señor Jesucristo. Y también dice algo más. Dice que esa justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo es algo que nos trae una realidad de salvación gratuitamente por su gracia. Versículo 24. Aquí está el inmenso contraste con la realidad de lo que somos por naturaleza. Dice, lo que venga a ser esa justicia, ya la veremos lo que va a ser esa justicia, es algo gratis. Es algo que nosotros no ganamos. De hecho, no lo podemos ganar. Si hemos estado atentos a lo que hemos estado escuchando hasta hace un momento, si nos confesamos como reos delante de Dios, bajo ese justo juicio de Dios, entonces es imposible que podamos ganar nada delante de Él. El apóstol dice que la salvación es gratis. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Este es exactamente el concepto de la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Dios toma la iniciativa de salvarnos de una manera inmerecida. Esta justicia de Dios de la que estamos hablando, que está en Cristo Jesús, que nos enseña todo el Antiguo Testamento, es algo que Dios ha querido traer. Y si Él no hubiera querido hacerlo, nosotros no lo podríamos entender, ni comprender, ni aceptar. Esto es lo que significa la gracia. Nosotros que estamos bajo ese justo juicio de Dios, nosotros que somos reos de muerte y de condenación eterna, al mismo tiempo se nos dice aquí que hay una justicia a nuestro favor. ¿En qué consiste exactamente esa justicia, por tanto? Este concepto central en la epístola a los Romanos y en toda la Escritura. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Lo hace en la persona de Cristo Jesús crucificada. La cruz del Calvario nos manifiesta el único camino de salvación, donde aparece la justicia de Dios. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos precisamente porque hubo uno que estuvo dispuesto a llevar sobre sí el juicio de Dios en la cruz. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Lo habéis visto desde ese punto de vista? La cruz manifiesta el justo juicio de Dios. ¿Qué es la cruz? Es lo que Dios piensa del pecado. Es como Dios actúa frente al pecado, castigándolo. Pero ¿quién está ahí colgado en esa cruz? ¿Quién? ¿Acaso no está colgado uno que es inocente? ¿Acaso no está colgado uno que no hizo ningún mal? El testimonio de Pedro a mí siempre me impacta, el apóstol Pedro, que estuvo con él, convivió íntimamente con Jesús durante por lo menos 3 años y dice algo que es tan tremendo. Dice, y no hallé engaño alguno en su boca. La boca nos revela cómo somos. Y él, Pedro, convive con Jesús 3 años y dice, este hombre jamás pecó con su boca. Es el inocente, el puro. Y sin embargo, la cruz es estar bajo el justo juicio de Dios. Maldito, dice la Escritura. Es la Biblia lo que lo dice. Aquel que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Esto es tremendo, ¿no es verdad? Pero ¿no soy yo acaso el que, si lo puedo poner de esta manera, tendría que estar colgado en aquella cruz? Porque eso es lo que yo merezco. ¿Quién está colgado, sin embargo? Nuestro Señor Jesucristo. Él está bajo el justo juicio de Dios. Y lo que esto significa es que sobre la base de aquel que estuvo dispuesto a arrostrar sobre sí el justo juicio de Dios, tú y yo, que estamos por naturaleza bajo el justo juicio de Dios, sin embargo, podemos ser justificados.
delante de Dios. Podemos ser declarados justos delante de Dios por causa de aquel que está colgado en aquella cruz del Calvario. Eso es lo que está diciéndonos aquí. ¿Recordáis que estábamos haciendo alusión hace un momento a esa parábola, en mucho sentido central del Evangelio de Lucas, la parábola del fariseo y del publicano? Y recordáis que hemos hablado del fariseo, pero también había allí un publicano, estamos diciendo, otra persona que fue al templo a orar. Y ese hombre dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pablo dice aquí en Romanos que Cristo ha sido puesto como propiciación. Y aquel publicano, lo único que tiene en sus labios cuando se acerca delante de Dios es, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa esto? Significa que sobre la base del sacrificio, Dios esté dispuesto a justificarme. ¿Por qué dice eso el publicano? Porque él es consciente de que está bajo el justo juicio de Dios, que no hay en él nada que le pueda recomendar delante de Dios. Él merece el juicio y la condenación. Y sin embargo le dice a Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, sobre la base de la realidad de que hay un sacrificio por el pecado, borra mi maldad delante de tus ojos. Declárame justo. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor que otros? No. Ese era el fariseo. No. Porque hay un sacrificio a mi favor. Y por tanto, la justicia de Dios se recibe cuando por la fe en Cristo Jesús somos declarados justos delante de Él en Cristo Jesús. ¿Qué es la justificación? La justificación es simplemente otro veredicto divino. Hoy estamos viendo veredictos, ¿no? ¿Cuál es el primer veredicto divino? Recordar, estamos bajo el justo juicio y yo acepto esto. Pero ahora hay otro veredicto divino. Dios dice, sobre la base de lo que mi Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a hacer en aquella cruz del Calvario, yo voy a declarar a cualquier pecador justo delante de mis ojos, por causa de la obra de mi Hijo amado en la cruz del Calvario. Porque allí mi Hijo amado estuvo dispuesto a llevar la justa ira de Dios por el pecado. Aquello que tendrían que haber arrostrado los pecadores, la Iglesia, porque están bajo el justo juicio. Lo llevó mi Hijo en aquella cruz. Y precisamente por eso yo ahora voy a declarar justos delante de mis ojos a todos aquellos que pongan su confianza en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Esta es la justicia de Dios. La sorprendente justicia de Dios. ¿Cómo puede ser? Es su justicia. Es algo que si no estuviera revelado en el Evangelio, no podríamos entenderla. Es algo tan sorprendente lo que está trayendo, pero es la, dice él, justicia de Dios. ¿Qué es ser reformado? Es aceptar que somos reos delante de Dios. Estamos bajo el justo juicio de Dios. Pero en segundo lugar es declararnos solemnemente justificados en Cristo Jesús. ¿Acepto el justo juicio de Dios? ¿Lo acepto? Ahora acepto también la justicia de Dios a mi favor. Soy declarado justo fuera de mí, en Él. Y lo recibo por la fe. Por tanto, ser evangélico significa, por un lado, que nos negamos a considerarnos justos en nosotros mismos para declararnos justificados en Cristo Jesús. Ambas cosas van juntas. Esa es nuestra confesión de fe. Me niego
a que alguien piense que soy bueno y menos delante de Dios, pero acudo a Cristo para que Él me justifique. ¿Has acudido tú a Cristo Jesús para ser salvo? ¿Has aceptado ese veredicto de salvación que está en esa declaración de justicia que Dios hace? La doctrina de la justificación por la fe. Has hecho tuya esa obra del Calvario. Y dices, Señor, la única manera en que puedo venir delante de Dios en paz, ahora y por toda la eternidad, es si soy justificado en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. ¿Estás tú ahí? Hablábamos antes de la humildad que se necesita para confesarnos pecadores, perdidos y sin esperanza en nosotros mismos. También para aceptar semejante salvación. ¿Por qué? Porque esto humilla la soberbia del ser humano. Tu orgullo lo hunde por los suelos. Porque te estamos diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo que en ti no hay nada que pueda justificarte delante de Dios. Y eso es duro para el ser humano. Porque aunque fuera con algo, todos queremos contribuir de alguna manera a mi salvación. No, sí, yo sé que Dios me ayuda y yo sé que Dios hace casi todo, pero yo también tendré que poner algo. Nada. Es gratis. Es gratuito. Es una justicia que nos es atribuida completamente por la confianza en el Señor Jesucristo. Nada traemos, nada podemos traer delante de Dios. Bueno, abrazamos, sin embargo, todo aquello que se nos ofrece gratuitamente en la persona del Señor Jesucristo. ¿Has acudido tú a Cristo Jesús para ser justificado por la fe? Esa es la gran pregunta. ¿Te consideras justificado por la fe en Cristo Jesús? ¿Eres salvo por la sangre del Cordero inmolado? ¿Ha propiciado Dios tus pecados en aquella cruz del Calvario? ¿Puedes tú decir, yo estoy bajo el justo juicio de Dios, pero también bajo la justicia de Dios? Ambas cosas van juntas. Ser evangélico, ser reformado, implica que acepto que estoy bajo el justo juicio de Dios, pero también, y por su gracia, bajo la justicia divina. Este es el Evangelio. Esto es lo que estamos recordando en un día como este. El testimonio que nos trae la Escritura de liberación del justo juicio de Dios, aquel que murió a nuestro favor en aquella cruz del Calvario. Esa es la realidad de nuestra salvación. ¿Has asumido tu auténtica identidad delante de Dios? Pecador, condenado, pero al mismo tiempo salvo, justificado en el Señor Jesucristo. Porque era Él, que todos y cada uno de nosotros podamos decir, sí, merezco el justo juicio de Dios, pero también ahora vengo justificado por la fe en Cristo Jesús. Que así sea. En todos nosotros. Amén.